Hola, bienvenido a esta nueva serie de 4 videos de libre acceso. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes conceptos y procedimientos relacionados con el dimensionamiento de generadores fotovoltaicos on-grid. Está dirigido a trabajadores que se dediquen al dimensionamiento e instalación de sistemas fotovoltaicos on-grid. También debería ser de gran utilidad para emprendedores que están creando una empresa o están empezando un proyecto particular. Bueno, y también está dirigido a estudiantes, ya que está estructurado como un completo curso de dimensionamiento de sistemas solares on-grid. Así veremos el dimensionamiento en forma detallada, contemplando las normativas y diversos criterios técnicos. Nos focalizaremos en sistemas solares en viviendas, es decir, en la generación distribuida para el autoconsumo. Esto significa lograr que el ciudadano genere su propia energía en su vivienda. Lo indicado se complementa con el video sobre uso del explorador solar que es necesario ver junto a este primer video. Abajo está el link de este video que describe cómo utilizar el explorador solar. Tomando en cuenta la duración total de esta presentación de diseño de sistemas solares on-grid, la he dividido en 4 videos. El primero de ellos trata sobre el dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos, que es el video que estamos en este momento. El siguiente va a hablar sobre las ponderaciones de VOC, ISC para los sistemas solares on-grid. El tercero se enfoca en la selección del inversor solar on-grid. Y el cuarto y último video trata sobre el dimensionamiento de secciones de conductores y capacidad de las protecciones de sistemas solares fotovoltaicos on-grid. Además, se incluye un video que trata sobre el uso del explorador solar, que apoya fuertemente a lo que se trata el video 1. Y este video ya está subido acá a YouTube y pueden ver más abajo el link para efectuar consulta. Para el diseño del sistema on-grid es conveniente tener como una guía, ¿ah? Eh, de pasos o un procedimiento como el que se muestra aquí, en 5 etapas y 4 videos. Primero, es necesario la etapa para determinar el consumo de la vivienda. ¿Cuál es el consumo que se quiere satisfacer con energía fotovoltaica? Luego, dimensionar el arreglo, es decir, determinar la cantidad de paneles y su configuración. Luego se deben efectuar ciertas ponderaciones sobre los valores estándar, ¿ah? Del denominado estándar STC. El siguiente paso es definir el tipo de inversor, su potencia y características técnicas compatibles con la agrupación de paneles y la empresa eléctrica. Luego, el cálculo de protecciones de corriente continua y corriente alterna y la sección de los conductores. En cada etapa es conveniente efectuar ciertas verificaciones que pueden implicar ajustes en los cálculos, como por ejemplo en la cantidad y tipo del arreglo de paneles o en la sección de los conductores, etc. Para terminar con una etapa de verificación final en la que se deben checar compatibilidades, cumplimiento de condiciones técnicas y la satisfacción de los niveles en la salida del sistema. Veamos primero un diagrama simplificado de un sistema on-grid, ¿no? Primero, un sistema fotovoltaico comprende todos los componentes necesarios para convertir la energía solar en energía eléctrica para los consumos, ¿no? En general hay dos tipos de soluciones on-grid. Una, esta es la que se muestra acá, y la otra es la off-grid o fuera de la red. Enseguida hay soluciones intermedias como son los sistemas híbridos o los sistemas on-grid sin inyección a la red o inyección cero, y otros con salida para el uso de emergencia y distintas variaciones. En esta presentación, en cambio, nos vamos a referir a sistemas on-grid con inyección a la red y enfocados en vivienda. El diagrama que observamos acá, un esquema simplificado con las principales partes de una instalación on-grid, que también se conoce como
conectado a la red o vinculado a la red. Las partes principales las podemos observar acá y comenzamos por el arreglo de paneles, la agrupación de paneles en configuraciones serie, paralelo o mixta, como vamos a ver luego en los videos. Después de ello, desde la agrupación de paneles tenemos una serie de conductores que unen la agrupación de paneles con el inversor solar. Esta unión está hecha a través de protecciones en corriente continua, seccionadores o desconectadores de red y también cajas combinadoras para hacer conexiones en paralelo de los streams. Dependiendo del largo del conductor, estas protecciones también pueden definirse adosadas al inversor solar, ¿no? Protecciones en corriente continua. En otros casos, cuando la distancia es pequeña o está muy cercano al inversor y los paneles, se opta nomás por utilizar las protecciones al interior del inversor. Eso se define en la norma y también lo vamos a ver en detalle. Bueno, y así tenemos el inversor solar que convierte esta señal de corriente continua en alterna para alimentar los consumos. Eso lo hace a través de protecciones en corriente alterna y también unidades de desconexión o seccionadores. Se une a la energía de corriente alterna emitida por la agrupación de paneles con la energía suministrada por el operador de la red en el tablero principal hacia las cargas, ¿no? Y ahí vemos en el color de las flechas, lo verde son la energía que proviene desde la agrupación de paneles, que puede ir en un 100% a las cargas cuando hay un consumo que puede ser satisfecho sin problemas por la energía solar, y cuando esta energía hay en exceso y son pocos los consumos, también se inyecta a la red. En caso que la energía de los paneles no sea suficiente para los consumos, se suma la energía proveniente del operador. Entre ambos está un medidor bidireccional para medir los kilowatts en ambos sentidos. Se debe destacar que frente a un corte de la energía eléctrica externa, el inversor se debe desconectar de la red, ¿no? Tiene una función llamada de protección anti-isla que permite interrumpir el suministro hacia la red, el que se inyecta a la red y hacia los consumos, para así proteger a los trabajadores que podrían estar en algún punto de la red de esta empresa eléctrica, ¿no? Como se aprecia, se requiere realizar muchas actividades, digamos, de diseño, diseño en la cantidad de paneles, en el dimensionamiento de las protecciones, en la selección del inversor, etc. Todo esto lo vamos a ver en detalle y junto con ello también es obvio que se requieren instalaciones que tienen que ser relacionadas con el montaje de los paneles, el cableado, y otra serie de actividades bastante complejas que en este caso no van a ser tocadas. Aquí nos vamos a centrar en la parte eléctrica, parte que es muy importante para lograr un buen rendimiento en la obtención de la energía eléctrica a los consumos y hacerlo sin riesgo a las personas, la vivienda y los equipos, y además ajustado a la normativa. Entonces echemos un vistazo a esta primera etapa o fase que consideraremos. Esta tiene por objetivo determinar cuál es el consumo de la vivienda, ¿no? Y qué porcentaje se desea satisfacer con energía solar. Esto puede variar desde algún porcentaje cualquiera a un máximo cercano al 100%. En sistema on-grid, satisfacer el 100% sería posible solo cuando los consumos de la vivienda coincidan con las horas del sol y siempre que la radiación sea constante. Por lo tanto, se ve que es una situación imposible de lograr. Junto con esto se requeriría un sistema de almacenamiento para las horas sin energía solar, ¿no? Todo lo cual hace imposible que los sistemas on-grid puedan satisfacer el 100% de la energía demandada en una vivienda. Por lo tanto, se deberá determinar cuál es ese porcentaje que vamos a satisfacer, para lo cual vamos a ver que es necesario considerar el monto que se quiere invertir, el monto de la inversión y el objetivo que se persigue en esta vivienda, ¿no?
Veamos más en detalle entonces cómo determinar el consumo. Antes de ir a determinar el consumo de la vivienda, veamos algunas definiciones o conceptos clave. Uno de ellos es la potencia de los artefactos, medida en kilowatt, y el otro es la energía consumida, medida en kilowatt hora. En cuanto a la potencia, esta es la requerida por un artefacto eléctrico para su funcionamiento. Se mide en watts o vatios y su equivalente es en kilowatt, kW, ¿no? Un kilowatt igual a 1000 watts. La potencia se especifica en la placa de cada artefacto eléctrico. Por ejemplo, aquí vemos un caso de un electrodoméstico cualquiera, donde se aprecian algunos datos técnicos como el voltaje, eh, la frecuencia de esa alimentación y lo que nos interesa, la potencia, en este caso 600 watts. En algunos casos no figura la potencia, pero sí aparecen valores de corriente. Y bueno, se obtiene la potencia utilizando esta fórmula, potencia igual a V por I. Como ejemplo, en instalaciones eléctricas tradicionales, esta potencia que se especifica en las placas y su equivalente en corriente de cada uno de los artefactos se usa para dimensionar las secciones de cable y el tamaño de las protecciones en una vivienda. Por otra parte, tenemos el concepto de la energía. Esta es la cantidad de electricidad utilizada en un periodo de tiempo al operar un artefacto eléctrico. Esta energía se mide en watt-hora, WH, y su equivalente en kilowatt-hora. Por ejemplo, los kilowatt-hora se observan en las boletas de suministro eléctrico. Aquí tenemos una foto, una imagen de una parte de una boleta de consumo de una vivienda, donde se pueden ver las lecturas en kilowatt y la diferencia nos permite obtener los kilowatt hora consumidos en esa vivienda durante un mes. Con este valor de kilowatt hora se obtiene luego el valor a pagar, ¿cierto? Cada kilowatt hora está valorizado según la tarifa vigente. Como resumen, podemos decir que un kilowatt en, en una hora de funcionamiento va a implicar 1 kWh de energía o consumo. Un artefacto, otro ejemplo, un artefacto de 100 watts, como podría ser un foco eléctrico, si está funcionando durante 2 horas, va a implicar 200 watt-hora o 0,200 kWh. Normalmente, para el diseño del sistema on-grid, la información a utilizar es la que se obtiene directamente de las boletas de consumo mensual. Aquí vemos el ejemplo que ya tocamos anteriormente, donde se ve que hay un consumo mensual de 589 kWh. En la misma boleta se muestran los consumos históricos de los meses, los últimos 12 o 13 meses. Y es bueno para efecto de lo que vamos a realizar como diseño de un sistema on-grid, llevar este histórico de consumo a un gráfico ordenado de enero a diciembre con los kilowatts de cada mes, para poder observar cuál es la tendencia y cuáles son los meses de mayor consumo, en este caso los meses de invierno, para el caso de esta vivienda que vamos a utilizar como ejemplo. Es suficiente con esto para ir al diseño, ¿no? Pero hay excepciones o casos en que haya que utilizar un cuadro de carga. Normalmente los cuadros de carga se usan para el dimensionamiento de sistemas off-grid, dado que en esos casos la vivienda no va a estar conectada a la red y por lo tanto no tiene históricos de consumo ni nada de eso. Y por lo tanto se debe hacer un estudio de los artefactos existentes en la vivienda y eso llevarlo a una planilla donde copiar en esa planilla los watts obtenidos de las placas de estos artefactos, después estimar un consumo o una utilización, uso diario de estos artefactos, sacar con ello los watts hora día, multiplicando ambos valores, llevando eso a kilowatt y posteriormente proyectándolo al mes, 30 o 31 días. Y con ello obtener eh, los kilowatt hora mes, ¿no? Para esa vivienda, mediante esta estimación de cuadro de carga, la que no es necesario utilizar, como ya dijimos, para el caso de on-grid.
pero es bueno tenerlo como eh, referencia, como un concepto necesario de conocer. Veamos ahora los datos necesarios para determinar este consumo, ¿ah? En todo el ejercicio que vamos a realizar, desarrollar en este video, nos vamos a referir a un ejemplo de una vivienda en particular, una vivienda residencial. Eh, Esta vivienda en sus datos de boleta tiene esta distribución de consumos que se muestra acá en esta hoja, ¿no? En esta planilla con los meses de enero a diciembre, y aquí los consumos en kilowatt hora mes obtenidos directamente de las boletas, ¿no? Tiene una distribución determinada, se ve que en los meses de invierno tienen los picos, eso se ve más en detalle acá en el gráfico de barra, ¿ah? Junio y julio representan los más altos niveles y bueno, la razón de esta vivienda es porque utiliza como calefacción energía eléctrica, ¿no? Para satisfacer esa necesidad. Eh, en cambio, en los otros meses se ve bastante más cercano al promedio, ¿no? Por lo tanto, tenemos para este ejemplo, que nos vamos a basar para el dimensionamiento, un consumo promedio de 381 kilowatt hora. También acá agregamos una columna donde convertimos estos kilowatt mes a kilowatt hora día, ya que en algunos casos de los cálculos vamos a necesitar esta información, ¿ah? Como los valores promedios de kilowatt hora, pero de cada día en particular. Así, por lo tanto, tenemos ya determinado para nuestra vivienda eh, el consumo y posteriormente ver qué porcentaje de este consumo vamos a satisfacer con energía fotovoltaica y cómo diseñamos este sistema fotovoltaico. Veamos ahora la siguiente etapa de este procedimiento, que se trata de dimensionar el arreglo fotovoltaico, ¿ah? Vamos a determinar la cantidad de paneles y cuál es el arreglo de esos paneles, el tipo de configuración, serie, mixta o paralelo. Para ello, vamos a necesitar como base tener definido ya un panel y sus datos técnicos, es decir, su ficha técnica, eh, con todos los parámetros necesarios. Y con ello debemos ir a la aplicación Explorador Solar, una aplicación que se utiliza para hacer cálculos dependiendo del punto geográfico en el cual se encuentra la vivienda eh, donde queremos instalar los paneles. Con esta aplicación Explorador Solar vamos a obtener la radiación en cada mes del año en watts por metro cuadrado, por ejemplo. Vamos a obtener la posibilidad de obtener el azimut, la orientación del panel, su ángulo de inclinación, eh, y lo más importante, el HSP, las horas solar peak, ya que con este parámetro vamos a hacer el cálculo de la cantidad de paneles. Por lo tanto, va a ser importante, más adelante les voy a indicar en qué momento va a ser necesario que vean el link que está más abajo de esta presentación para que puedan ir al video de utilización del explorador solar, el cual explico en detalle cómo se efectúan estos cálculos y cómo se obtiene esta información. Entonces lo primero ahora va a ser determinar cuál es este panel. Vamos a elegir un panel y conocer sus datos técnicos. Veamos entonces cómo seleccionar el tipo de panel a utilizar en el dimensionamiento, ¿no? ¿Qué criterios son los que vamos a considerar? Antes de ello es importante decir que la variedad de tecnologías que hay en los paneles es un asunto en evolución, ¿no? Permanente. Prácticamente cada cierta cantidad de años están apareciendo nuevas tecnologías que sorprenden, que son cada día más eficientes. Eh, Partimos con los monocristalinos, policristalinos, los Hall Self, los PERC. Hay otros después evoluciones como son los bifaciales, súper relevantes. Eh, los paneles híbridos también que permiten generar electricidad y agua caliente en una vivienda. También se están diseñando unos paneles que reemplazan la techumbre, ¿ah? Son tipo tejas, ¿ah? Y hay otros que se instalan en los ventanales. Todo esto está bastante
en evolución, todavía no está, hay un despliegue comercial significativo, pero viene todo eso, así que hay que estar atento a- a estas evoluciones técnicas, ¿no? Nosotros vamos a ver acá como característica principal en esto de la tecnología, eh, lo más común en el mercado, que son los policristalinos, los PERC, Hall Self. En eso yo creo que es una buena decisión, sentándose en esas características técnicas más conocidas. Después hay que analizar en detalle para ese panel los parámetros, fundamentalmente los parámetros de la curva IV, corriente de voltaje, los coeficientes de temperatura que tiene ese panel, cuál es la potencia, su eficiencia, esos datos técnicos. También debemos considerar las certificaciones, ¿no? Si el panel tiene certificaciones internacionales o locales que aseguren cierta calidad, ¿no? Y responsabilidad en cuanto al diseño. También hay que ver el fabricante, ¿no? Qué permanencia tiene en el mercado, cuál es su presencia también en el mercado, qué vida útil le define al panel en cuestión, cuál es la garantía técnica que otorga y cuál es el soporte técnico, ¿no? Todo ello es súper relevante para tomar la decisión respecto al panel, ¿ah? En este ejemplo que tenemos para la vivienda de 381 kilowatts hora mes, en una primera instancia, dado esa potencia, a esa energía, vamos a considerar un panel de 440 watts, como se muestra acá, policristalino, tecnología PERC Half Self. Vamos a ver más adelante todos estos detalles de el estándar STC, que todos estos parámetros que están en la hoja técnica del panel se refieren a valores estándar medidos para una temperatura de 25 grados Celsius, una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado constante y una masa de aire de 1,5, ¿no? Dado que estas son parámetros estándares, eh, a veces se alejan mucho de la realidad, dependiendo de cuál es la zona donde se hace la instalación, y eso va a implicar que se tengan que hacer algunos ajustes técnicos, como veremos en los próximos minutos, ¿no? Revisemos ahora los parámetros técnicos, ¿no? En lo que se llama la hoja de cálculo de los paneles solares. Bien, lo que vemos acá es un extracto de una hoja de cálculo o datasheet del panel solar Canadian. Vemos acá que se muestran opciones de potencia para diferentes tipos de paneles. Nosotros nos vamos a referir en el ejemplo al panel de 440 watt peak, ¿no? Y por lo tanto estos serían los valores a considerar tanto de voltaje como de corriente. Aquí en esta parte de la hoja de cálculo, que se muestra son las variaciones, los datos necesarios de corriente y voltaje que nos dan la relación de lo que se llama la curva IV, ¿ah? Curva corriente y voltaje. Lo primero que observamos son los voltajes de operación y corriente de operación para obtener la potencia máxima, ¿ah? Esa relación de voltaje y corriente es la que define el punto de máxima potencia del panel y corresponden a la operación del panel, del arreglo de panel, ¿no? Esos son los voltajes y corriente que se dan en la operación. En cambio, por otro lado están la, la corriente, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, que definen datos de diseño. Es decir, vamos a considerar los valores de ISC y VOC para el diseño del sistema que estamos de generación fotovoltaica en cuanto al cálculo de protecciones, la sección de los conductores, datos del controlador de carga, que en este caso sería para sistemas off-grid, eh, la definición del inversor y también para definir los coeficientes de temperatura. Coeficientes de temperatura que también se muestran en la hoja y que nos permiten conocer cuál es la variación, cómo varía el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito con las variaciones de temperatura, ¿no? Algo bien relevante que hay que tomar en cuenta
Y dependiendo de la zona que estemos considerando geográfica, estos valores pueden ser muy significativos. Visto en resumen acá, vemos que el voltaje en circuito abierto se da cuando no hay una carga conectada al arreglo de paneles y se mide el voltaje en los terminales sin esa carga. Y por lo tanto, como está abierto, la corriente de cortocircuito es cero en esa situación. En cambio, vemos acá el otro ejemplo, que cuando cortocircuitamos los terminales sin una carga, podemos medir la corriente de cortocircuito. Y obviamente eso se va a dar, esa corriente de cortocircuito, cuando el voltaje de circuito abierto es cero, ¿no? Posteriormente, en la operación ya vemos BMP y MP, que se dan cuando están las cargas conectadas. Por ejemplo, hay un inversor y después vienen todos los consumos. Y en ese caso vamos a obtener la potencia que se da en la operación. Y en la curva BI que se llama, vemos las variaciones en este eje de corriente, tanto ISC como IMP, versus las variaciones de voltaje BMP, BOC. ¿No? Y el sistema siempre se va a posicionar de manera de encontrar el punto de máxima potencia entre voltaje y corriente, ¿no? Va a estarse moviendo entre estos valores hasta iterando de manera de encontrar cuál es el valor máximo de potencia. Y ahí se va a estar posicionando, y permanentemente va a estar obteniendo este valor de máxima potencia, que es una funcionalidad que tiene el inversor, en este caso del sistema on-grid. A continuación vamos a ver más detalle de cada uno de estos aspectos muy relevantes en el diseño. Veamos un poco más en detalle lo relacionado con las variables de la curva I4, la curva de corriente voltaje que se muestra acá. Tenemos en este eje la corriente y acá el voltaje. La corriente puede ser del valor ISC, IMP, el voltaje BMP, BOC. Lo primero que podemos decir que en el caso del voltaje, el voltaje va a depender del resultado de la agrupación de paneles que tenga la solución. Mientras más paneles en serie, mayor será el voltaje, ¿no? En cambio, en el aspecto de la corriente va a depender de los paneles en paralelo. Si la agrupación tiene algunos paneles en paralelo, la corriente va a subir, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar un equilibrio entre ambos, privilegiando la existencia de paneles en serie. Dado que mayores corrientes van a implicar una sección mayor de los conductores, eso implica un mayor costo y también mayores riesgos en el tramo de corriente continua. Hay ciertas situaciones en que muchos paneles en serie van a implicar un voltaje muy alto y va a ser difícil buscar una compatibilidad con inversores, y en ese caso va a haber que buscar el mix y poner algunos, combinar entre serie y paralelo, ¿no? De manera de que existe ese equilibrio. Por otra parte, tenemos que el voltaje es bastante dependiente de la temperatura que tenga la celda, ¿no? Y esa dependencia es inversamente proporcional. Eso significa que si la temperatura aumenta, el voltaje va a disminuir, y si la temperatura disminuye, el voltaje aumenta. En cambio, por el lado de la corriente es muy dependiente de la radiación solar, de los watts por metro cuadrado. Y esta dependencia es directa. Si la radiación aumenta, la corriente también va a aumentar. En cambio, la corriente es directamente proporcional de la temperatura, pero su variación es pequeña. O sea, no se mueve mucho con los aumentos de temperatura la corriente. Otro aspecto relevante en la curva I4 es la curva de potencia que vemos acá en la línea verde, ¿no? Siempre el sistema va a estar tratando de obtener la máxima potencia, que sería este punto que marco acá, ¿no? Y eso lo hace mediante una función denominada MPPT. El inversor busca este punto de máxima potencia, y esto lo hace variando el voltaje y variando la corriente. Una combinación entre voltaje y corriente produce la mayor potencia. Lo hace iterando los valores, moviéndose acá en voltaje da esa potencia, hacia este extremo le dará esta, y así, variando, logra finalmente obtener ese punto de la relación IMP-BMP, que es el punto de máxima potencia.
y ahí siempre se estará posicionando para tener siempre la máxima eficiencia. Eh, También podemos analizar esta otra curva para ver un poco, complementar lo ya conversado. Aquí lo que vemos, la curva de voltaje y corriente, pero tenemos una tercera representación que es la radiación, ¿ah? Una radiación que varía entre 250 watts por metro cuadrado, pasa a 500 y después 750 y 1000 watts por metro cuadrado. Por ejemplo, si vemos la variación de entre 250 y 1000, vamos a ver que el voltaje tiene una pequeña variación. En cambio, la variación entre 250 y 1000, la corriente sí varía en forma significativa. Eh, Como conclusión podemos ver lo que tenemos acá en este texto. Los climas con días fríos y soleados favorecen la eficiencia de los paneles. O sea, los días ideales son fríos y soleados. Porque con fríos vamos a tener mayor voltaje y soleados mayor corriente. Entonces eso es lo ideal. En climas soleados los paneles pueden alcanzar temperaturas de 60 grados Celsius. Eso lo vamos a ver en otros videos de esta misma serie. Es un asunto bastante relevante y de ahí surgen estos ajustes normativos que se hacen. La temperatura de la celda en una techumbre tiene temperaturas bastante cercanas a este valor. Otro de los parámetros relevantes de la ficha técnica o datasheet es la eficiencia. Um, Aquí hay que considerar que de la radiación solar que recibe un panel, solo una parte se convierte en energía eléctrica. Esta es la eficiencia. Y acá podemos ver que en la ficha técnica de este panel del ejemplo, para distintas potencias se marcan acá diferentes tipos de eficiencia. Es decir, la eficiencia también dentro de una misma marca va a variar según el modelo de panel, según su potencia, y también va a presentar variaciones entre distintos fabricantes y distintas tecnologías, ¿no? Esta eficiencia es propia de la tecnología y del fabricante. Eh, por ejemplo, variaciones vamos a observar en comparaciones de monocristalino, policristalino, Hall self, PER, bifacial, son los que eh, generan como resultado valores entre, por ejemplo, un 18 y un 25%. Los bifaciales son los que marcan la tendencia hoy día, ¿no? Entonces la eficiencia siempre la obtenemos directamente de la ficha técnica o datasheet de cada panel. Pero también hay documentos en que dan una fórmula para calcular esto, más teórico, digamos, pero se logra una aproximación al mismo resultado en caso de que no se tenga en ese instante el dato. Y bueno, la fórmula es la que se indica acá y se relaciona con el área del panel, es decir, hay que tener los datos de tamaño del panel para ancho y alto para poder calcular esa área de panel en metros cuadrados, ¿no? También se utiliza la potencia máxima que está dada en la ficha técnica, en este caso es 440, y también se utiliza una radiación fija de 1000 watts por metro cuadrado eh, por diseño de la fórmula, ¿no? Y si nosotros reemplazamos con los datos que tenemos del panel conocido, llegamos a una eficiencia teórica cercana a la que se está hablando acá, bastante cercana, ¿no? Es un dato bastante relevante. La eficiencia, sobre todo, se pueden ver variaciones que aparentemente son pequeñas, pero en una agrupación de paneles, dependiendo del tamaño del diseño, pasan a ser una cosa muy fundamental. Para determinar la cantidad de paneles, veremos esto como un proceso de cálculo, ¿no? En que vamos a aplicar una determinada fórmula, previamente obteniendo diferentes datos, en este caso 4 datos de entrada. El primer dato de entrada es la energía consumida, ¿ah? En el caso del ejemplo, obtenida de una boleta de consumo, donde se determinaba que eran 381 kWh mes, equivalente eso a 12,5 kWh día. Después obtenemos el HSP o la hora solar peak. Esto se obtiene desde la aplicación Explorador Solar, que el método se detalla en un link que está más abajo, que se llama Utilización del Explorador Solar.
Como opción también está obtenerlo de la aplicación NASA Power de Estados Unidos, aun cuando esta aplicación no es aplicable en todas las regiones o en todas las regiones de cada país. Hay que revisar eso, ¿no? Priorizando quizás irse por una aplicación local como la Explorador Solar. Después está la potencia máxima, en este caso para el ejemplo del panel solar que vamos a utilizar, son 440 watts, que se obtiene esta potencia del datasheet o hoja de cálculo de ese panel. Después hay una estimación del rendimiento que vamos a aplicar posteriormente en la fórmula que se indica aquí en este ejemplo, y obtener con ello la cantidad de paneles como salida, digamos, una cantidad de paneles preliminar que después veremos cómo se podría ajustar cuando se hagan los cálculos ya considerando todas las partes del sistema. Para el caso del HSP que hemos indicado acá en el punto 2 de entrada, el explorador solar también da una opción de cálculo que es utilizar la generación fotovoltaica en kilowatt-hora que produce un panel o una cantidad definida de paneles que cada uno pueda establecer para luego proyectar hasta la generación deseada, una generación que satisfaga un porcentaje determinado del consumo de esa vivienda. Tanto el método de cálculo del HSP o mediante la generación fotovoltaica se detallan en el video que les indiqué recién de utilización del explorador solar, cuyo link está más abajo. Independiente de estos dos métodos, en ese video se han efectuado correlaciones para comprobar ambos resultados, ¿no? Se ve que son bastante similares. Bueno, veamos entonces más en detalle cada dato de entrada para luego después aplicar esos datos a la fórmula y obtener la cantidad preliminar de paneles fotovoltaicos. Vamos a eso. Bien, veamos entonces la determinación del ángulo de inclinación y el HSP. ¿Ah? Necesitamos saber cuántas horas de sol tenemos cada día, ¿ah? Y qué energía representan esas horas de sol. Las horas peak de sol son el número de horas por día durante las cuales la irradiación solar promedio es de 1000 watts por metro cuadrado o 1 kilowatt por metro cuadrado en un lugar específico del mapa. Las HSP varían día a día para cada lugar de la Tierra. Esa variabilidad hace que su determinación sea bastante compleja. Sin embargo, ciertas aplicaciones como las que vamos a ver a continuación, permiten buenas estimaciones de la insolación promedio, ya sea diaria, mensual o anual. Bien, para obtener los HSP tenemos dos aplicaciones. Una es una aplicación local en Chile, que es el explorador solar, y la otra la NASA Power, que es una aplicación de Estados Unidos. En el caso de esta aplicación de la NASA se obtienen valores optimizados en cuanto al ángulo de inclinación y azimut. Por su parte, el explorador permite una mejor aproximación en situaciones reales, al permitir variar el ángulo y azimut a gusto. Lo mismo permite cálculos de energía fotovoltaica generada por varias opciones o cantidades de paneles. Es más práctico para el caso común de instalación de paneles en techumbre, ya que el ángulo de inclinación es impuesto por el tipo de techumbre y no es necesario determinar el óptimo, dado que está impuesto. Veamos entonces algunas definiciones con respecto a este punto. Para el cálculo de azimut y ángulo de inclinación, les pido referirse al link que está más abajo, donde está la utilización de la aplicación Explorador Solar. Ahí se describe en forma detallada el significado que tienen este ángulo de inclinación y su azimut, es decir, su desplazamiento respecto al norte. Para el caso práctico del ejemplo que vamos a utilizar, nos vamos a referir a una instalación de paneles solares sobre una vivienda. Por lo tanto, aquí no vamos a pedirle al explorador solar que calcule el ángulo de inclinación óptimo ni determine el azimut, sino que más bien vamos a tener que medir cuál es ese ángulo de inclinación, qué ángulo de inclinación tiene esa techumbre y cuál es su orientación respecto al norte, su azimut. El método para medir este ángulo de inclinación
y determinar el azimut está dado en ese video, digamos, un método práctico de medición, ya sea con aplicaciones que están en celulares o mediciones directas en terreno. Lo más práctico son esas aplicaciones que están en celulares, como se indica en el video que hemos mencionado. En resumen, vamos a asumir que este ángulo de inclinación es 30 grados y el azimut es 0, de esa vivienda de ejemplo, ¿no? Veamos ahora entonces cómo determinamos mediante la utilización del explorador solar el HSP. Bien, tal como en el caso de cálculo del ángulo de inclinación, lo determinaremos a partir de la aplicación explorador solar, ¿no?, descrita en el video que está en el link de más abajo. Como resultado del uso del explorador solar para la vivienda que hemos definido como ejemplo, se obtiene un HSP de 5,8 horas. Este HSP se representa como las horas de sol que tienen una irradianza equivalente a 1 kilowatt por metro cuadrado, ¿no? Tenemos, por lo tanto, para esta vivienda 5,8 horas de sol con ese nivel de irradiación de 1 kilowatt. Y este será el valor que utilizaremos para el cálculo de los paneles solares. Acá en el gráfico de la derecha vemos valores de HSP en el eje y en el otro horizontal en los meses del año. Las barras representan los valores de consumo mensual obtenidos de la boleta de esa vivienda en particular. Ahí vemos cómo varían los consumos mes a mes. Los detalles de esto se explican en el video que hemos señalado. La curva azul representa el HSP de cada uno de esos meses del año. Como vemos, es un valor que obviamente depende de cada mes porque va a depender de cómo está la situación del sol, la irradianza que se recibe en esa vivienda. Como se indica en el link, ahí se opta normalmente para el caso de on-grid por utilizar un HSP del valor promedio. Este es 5,8. Aquí se muestra en el gráfico esta línea que representa el HSP de 5,8. Con ello se va a lograr un cierto nivel de satisfacción de los consumos. Hay meses en que no se podrá satisfacer una proporción significativa y en otros meses, como se indica en el video, hay un 100% de satisfacción en los consumos. Pero todo esto responde a valores promedio. En ese video podrán ver los criterios que se utilizan para llegar a esta estimación. Y los criterios van a depender también de qué objetivo persigue el dueño de esa vivienda con respecto a la utilización de los paneles, qué porcentaje del consumo quiere satisfacer. En ningún caso va a ser el 100%, no es posible, digamos, en un grid. Por lo tanto, siempre va a tener que buscar cuál es el nivel que requiere satisfacer. Y en base a eso, y la utilización del explorador solar, se determina cuál es el HSP que se va a utilizar para el cálculo. En nuestro caso, 5,8 es el HSP que vamos a utilizar. Veamos entonces ahora el cálculo de los paneles considerando este valor de HSP de 5,8. Antes de ir a la fórmula, acá les quería mostrar el resultado para el HSP, tanto en el modelo, en la aplicación NASA Power como Explorador Solar. Ambos valores son prácticamente iguales. Eso nos da confianza de estar frente a valores con un buen grado de confiabilidad. También quería agregar acá los datos que ilustran el comportamiento en Chile en cada una de sus ciudades con el HSP y el ángulo óptimo de inclinación medido más o menos en la plaza de armas de cada ciudad, ¿no? Se ven acá las variaciones que hay a lo largo de norte a sur. También se destaca que en el caso del norte no son tan altos los valores porque están medidos más bien en ciudades que están cercanas a la costa. Si uno se desplaza hacia el desierto, digamos, obviamente estos valores se incrementan notoriamente, ¿no? Los valores más bajos están, por supuesto, en el extremo sur. Vamos ahora a mirar la fórmula.
Bien, aquí vemos la fórmula normalmente utilizada en las diferentes documentaciones que hemos analizado, que determina la cantidad de paneles, considerando por una parte la energía consumida en kilowatt hora, el HSP, la potencia máxima del panel obtenida de las hojas de cálculo y el rendimiento, ¿no? También podemos ver en el link el detalle de cómo determinar este rendimiento. En resumen, acá vemos los valores. Para la energía consumida tenemos los 12,5 kWh día obtenida desde la boleta de consumo, el HSP de 5,8 sacado de las aplicaciones NASA Power y Explorador Solar, la potencia máxima de 0,44 kW obtenida del datasheet del panel solar elegido, y una estimación del rendimiento de 0,80 que se detalla en el procedimiento de utilización del explorador solar. Eh, con lo cual determinamos la cantidad de paneles. Estos valores de paneles, cantidad 7 aproximado, que vemos, son coincidentes tanto para este método, mediante el cálculo del HSP, como con el método que también utiliza el explorador solar, eh, que se basa en la generación de energía fotovoltaica. Ven en el video los detalles, ¿no? y la explicación más detallada de esta misma forma. Nos quedamos entonces como que tenemos ahora un cálculo preliminar de 7 paneles a utilizar para esta vivienda del ejemplo. Como ya lo había mencionado, adicional al método de cálculo de paneles mediante el HSP, la fórmula que vimos anteriormente, con la cual obtuvimos una estimación de 7 paneles, el explorador solar presenta una opción de cálculo, y esta se basa en la determinación de la generación fotovoltaica en kilowatt hora mes, de acuerdo a- a una cantidad determinada de paneles que uno ingresa en esta aplicación, y con eso va generando una sensibilidad en los cálculos, y como se muestra acá, por ejemplo, a partir de 5 paneles ve qué resultado se obtiene, y así va subiendo la cantidad de paneles hasta llegar al máximo que se muestra acá, que es de 18 paneles. En la curva azul vemos el valor de 7 paneles, que es el que calculamos mediante el HSP y su fórmula. Esta manera de representación es bastante útil porque así uno puede ir teniendo una idea más o menos de qué podría significar ir aumentando los paneles en cuanto por ejemplo, los excedentes que se puedan generar. Acá se ve que grandes excedentes se generan en los meses de verano, a partir ya de 10 o más paneles. Lo mismo en este otro extremo. Y así uno puede analizar eso. Va a depender de cuánto quiero invertir en paneles, cuáles son los excedentes que estimo necesarios, o los ahorros que quiero lograr mediante evitar el pago de kilowatt hora a la empresa suministradora, etcétera. Pero con esta fórmula uno también puede llegar eh, a determinar la cantidad de paneles solo analizando este gráfico y haciendo algunas estimaciones. Sí, junto con esto es necesario tener en cuenta también eh, lo que se muestra en este otro gráfico. La campana esta es la generación fotovoltaica. Acá está en este eje las horas del día. Y por lo tanto está desde el amanecer hasta el atardecer, la salida del sol y después nuevamente el atardecer. Y por lo tanto esta sería el periodo entre 8 y en este caso prácticamente 19 horas en que se tendría generación solar, por ejemplo, en un periodo de verano. Pero en la curva roja se ha representado lo que es para el país el promedio de consumos, la curva de consumos hora a hora para una casa residencial, una vivienda residencial. Y se ve que ese pic está a partir de las 20 horas, es decir, cuando ya la generación solar no está, digamos. Por lo tanto, no es posible reemplazar estos consumos mediante la generación solar con un sistema on-grid. Y ahí lo que solamente quedaría por hacer es estudiar qué parte de este consumo puede ser trasladado a estos horarios, digamos, ¿no? Hay quizás
consumos que se realizan obligadamente en este horario, como obviamente puede ser eh, la iluminación, ¿ah? Es lo más típico. Pero hay otros que sí uno podría desplazarlo y generar esos consumos acá de manera de aumentar la eficiencia, y sacarle más provecho a la inversión que se hizo en paneles solares. Con ambas curvas, mediante este método de generación en kilowatt hora mes, se puede llegar también a determinar de una manera bastante acertada la cantidad de paneles y basada en datos, que eso es lo relevante. Entonces tenemos la solución en cuanto a la cantidad de paneles, 7 paneles. Pero sí ahora debemos ver cuál es la solución en cuanto a su configuración, cómo los vamos a agrupar estos 7 paneles. Y para ello hay opciones. Uno sería una agrupación, poner los 7 paneles en serie, poner en paralelo estos paneles, o bien una configuración mixta, algunos en serie y otros en paralelo. Para aclarar este tema, veamos un ejemplo de 4 paneles, usando los mismos datos del panel que tenemos del ejemplo. Aquí vemos 4 paneles en serie. Para lograr la conexión serie se une el negativo con el positivo, así de cada panel uno con otro, hasta obtener la salida de polo negativo y positivo. En este caso, como es una conexión serie, los voltajes se van a ir sumando. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser la multiplicación de los 48.7 por 4 veces, ¿cierto? La suma de ellos. Y nos daría este valor de 194.8. El caso de la corriente, dado que una conexión serie, sería exactamente la misma, 11.4 amperes, la que se indica en cada panel, el ISC. En el caso de la conexión paralelo, que de estos mismos 4 paneles del ejemplo, eh, esto se logra uniendo todos los polos negativos de los paneles y luego unir todos los polos positivos y obtenemos la salida de la agrupación. En este caso, como la conexión es en paralelo, el voltaje se va a mantener. Por lo tanto, vamos a tener en la salida 48.7 volt igual a lo que tenemos en cada uno de los paneles. Pero como es una conexión paralelo ahora, las corrientes se van a sumar, ¿eh? Vamos a tener la suma de 11.4 por 4. Eso se daría 45.6 amperes. Luego está la configuración mixta. En este ejemplo hemos puesto 2 paneles en serie y otros 2 paneles en serie y ambos grupitos de 2 los hemos conectado en paralelo uniendo sus polos positivos y sus polos negativos. Aquí tenemos que, dado que son 2 y 2, el voltaje va a ser 48.7 más 48.7, eso nos da 97.4 y la corriente igual. Dado que van a haber 2 y 2 en paralelo, sería 11.4 más 11.4, 22.8. Esto entonces es lo que tenemos que considerar para decidir qué tipo de agrupación vamos a tener con los 7 paneles de nuestro ejercicio. Entonces, analizado lo anterior, nuestra solución de 7 paneles la podríamos agrupar en forma de string en serie, ¿eh? Es decir, los 7 paneles conectados en serie, ¿eh? Como se muestra acá en esta figura resumida. Eso nos daría que los voltajes se van a multiplicar por 7, 48.7 por 7, nos daría 340.9 volts, una cifra de voltaje que vemos que se puede satisfacer con los inversores que hay en el mercado. No tendríamos un problema en ubicar inversores que sean compatibles con este voltaje, ¿no? Y la corriente, como es serie, quedaría en 11.4, bastante conveniente para efectos de no tener cables de una sección demasiado grande. En otra situación, por ejemplo, si buscáramos aumentar la cantidad de excedente o la cantidad de energía que podemos satisfacer con la agrupación de paneles y subir esta cantidad de paneles, por ejemplo, al valor que se mostraba acá de 11, esta línea en rojo, tal como lo vimos en el anexo de la utilización del explorador solar,
Tendríamos, por ejemplo, un voltaje, si estuvieran estos 11 en serie, superior a 500 volts. Entonces ahí ya quizás empezaría a ser poco recomendable tenerlos todo en serie y haya que buscar alguna configuración mixta, ¿ah? Paralelo serie. De eso nos debemos preocupar, ¿ah? Todo va a depender de lo que conversamos antes, cuál es el criterio de satisfacción que busca el dueño de la vivienda en cuanto al ahorro que quiera lograr, a, a los excedentes que quiere generar, etcétera, ¿no? Y a la inversión que quiere realizar. Lo otro que también es importante para ver estos resultados globales y considerar la compatibilidad con el inversor y también para después para el cálculo de conductores y protecciones, va a ser ajustar estos valores de VOC y valores de corriente y ISC deben ser ajustados según indica la normativa. Eso lo vamos a ver más adelante, porque también es relevante dado que recién cuando tengamos los ajustes de estos valores de VOC y ISC, vamos a poder ver la compatibilidad con inversor y calcular la sección de conductores y la capacidad de las protecciones. Hemos concluido con el desarrollo de este primer video. El segundo video tratará sobre ajustes y ponderaciones que se deben hacer a los parámetros de voltaje y corriente contenido en el estándar STC de la ficha técnica de los paneles. Estos ajustes son previos a la selección del inversor on-grid y también previos al dimensionamiento de conductores y de las protecciones. El objetivo de estos ajustes es adaptarse a las condiciones reales de temperatura y nivel de irradiación solar del lugar de la instalación. Y no se olviden de suscribirse y activar la campanilla para recibir una alerta cuando esté subido el video 2 o lo siguiente. Igual copiaron los links más abajo cuando haya subido los videos restantes. Bueno, muchas gracias por su interés para llegar a este punto y nos vemos en el video número 2.